Manon Aleo, depuis une région rurale isole en Occitanie, ce soir. Une tension palpable flotte dans l'air, tandis que les bulletins météo annoncent une nuit d'apocalipse. Ce soir, plus de 35 millions de Francais retiennent leur souffle, placés en état d'alerte maximale face a des souris d'une violence inouïe. Dans le même temps, des preocupacions plus terre a terre persistent, com cette lutte incessante pour empêcher les carpes asiatiques envaisantes de proliferer et de détruire l'ecosistema fragile de nos lacs et de nos rivieres. Mais au-dessus de ces inquietudes, un autre phénomène captive les regards et glace les sants, une formation nuageuse colossale, presque sculpturale, es dessiné dans le ciel crépusculaire. Un signe des temps, murmurent certains, le courseré d'une premonition indefinissable. Quelque chose d'extraordinaire, d'inèdit et de profondément troublant, est en train de se produire aux quatre coins de la France. Des signes, des prodiges, apparaissent selon une séquence mathématiquement précise, si orchestrée, qu'il devient impossible de l'ignorer ou de la rejeter comme une simple coïncidence. Une étoile de Noël d'une brillance spectaculaire estreve no illuminer le ciel d'hiver, escintillant avec une clarté surnaturelle qui semble percer les boiles du temps. Dans le sud-ouest, une archive secrète de parchemins antics a émergé de la terre, comme si ella baitete de boiler a un moment précis ou le monde de bait la boire. Dans les grandes plans du centre de la France, deux tornades jumelles dansent un ballet sinistre tandis qu'un son retentissant, semblable a celui d'une trompete, ressonne a travers les nuages chargés de foudre. Et du fond d'un fleuve, une longue creature epineuse qui semeutel un javelot vivant emerge des profondeurs boueuses, rappelant de manière effrayante le leviathan des propeties. Chaque signe amplifie le suivant, chaque événement és emboît dans le précédent, formant une mosaique qui ressemble bien plus a un message délibéré qu'à une sèrie d'hasards. Ese agitil de simples enàmelis naturelles, d'un caprice de la planète? Ou bien est-ce un message planifié, envoyé par Dieu? Suivez nous, car ce qui va suivre pourrait bien changer a jamais votre perception des jours à venir. Un phénomène étrange est produit dans les cieux de France au début du mois de décembre. Un événement qui a laissé les scientifiques perplexes, leurs théories réduites a néant, les témoins tremblants, leur rationalité ébranlée, et les croyants se demandant, avec un mélange d'effroi et d'espérance, si une ancienne prophétie venait de se accomplir sous leurs yeux. Des rapports provenant de múltiples regions décrivant le même spectacle, avec une constance déconcertante. Une étoile brillante a 8 branches, suspendue juste au-dessus de l'horizon, brillant avec une précision géométrique que la nature atteint rarement. La première chose qui a frappé les observateurs, de l'astronome amateur au simple passant, fut sa symétrie parfaite. Il n'est agissait pas des rayons dispersés de cristaux de glacé dans la haute atmosphère, ni des traînées refractées d'un satellite lointain. L'étoile émet 8 rayons parfaitement alignes, chacun se déployant pour former la silhouette sans équivoque d'un symbole céleste, une icône gravée dans l'inconscient collectif. Même les escèptiques les plus endurcis, escrutant les images avec un oeil critique, durant admetre que la géométrie est trop impeccable pour être considérée comme une simple coïncidence. C'est un artefact de lumière, une construction de vain. Pendant plusieurs minutes qui parurent une éternité, l'étoile demeura en place, immuable, indiferente au vent et au passi des nuages, son éclat ne vacillant jamais. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, ella se estetante, comme si une main invisible avait actionné un interrupteur dans le firmament, plongeant le passi dans une obscurité soudaine et encore plus profonde. Les scientifiques ont avancé de nombreuses explicacions, chacune plus insatisfaisante que la précédente, reflexions de glacé, cristaux de haute altitude, phénomènes de refracción atmosphérique. Mais aucune ne pouvait expliquer la symétrie absolue, la durée de l'apparition, ou sa disparition instantanée. Les astronomes ont confirmé qu'il n'y avait eu aucune activité météoritique, aucun alignement céleste connu, et aucun lancement de fusée qui aurait pu produire un tel effet. Leur conclusion officielle fut laconique et troublante, aucun événement astronomique n'est est produit ce jour-là. Mais si ce n'était pas astronomique, alors qu'était ce? Sur les réseaux sociaux dans les conversations feutrées des cafés de Bilal, un nom commence à circuler, chuchote avec un mélange de crainte et d'émerveillement, l'étoile de Noël, ressuscité. Pour des millions de personnes, les parallèles avec le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu sont indéniables,
presque ecrasants. Le passi décrivant une étoile s'élevant dans le ciel, annoncant la naissance du Christ. Cette étoile-là en etait passa parue comme une anomalie naturelle, mais comme une annonce divine, un signe que le ciel était intervenu directement dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, deux millions plus tard, un autre signe radieux apparaît en cette même saison sacrée. Et les gens se interrogent, le coeur battant, est-ce un rappel de la première venue, ou un présage de la seconde? Le ciel est-il en train de répéter son message pour une génération qui elle a oublié, une génération perdue dans le bruit et la fureur du monde moderne? Si cette étoile est bien un signe avant coureur, ella ne peut être que la première pièce d'un puzzle beauco plus vaste qui se déploie à travers le pays. Restez à elle écoute. Ce qui se passera ensuite pourrait révéler s'il s'agit simplement d'une belle lumière ou du héros de quelque chose de bien plus grand. Au coeur du sud-ouest de la France, dans un passi de cal inserit set de chenes centenaires, une équipe de construcción chargée d'agrandir un tunnel d'étude géologique a fait une découverte inattendue. Alors qu'ils déblayent une section de roches fondrées, les ouvriers sont mis au jour une mystérieuse chambre souterraine, coupée du monde extérieur depuis ce qui pourrait être des centaines, voire des milliers d'années. L'air qui est en échappe est lord, chargé de l'odeur de la terre et du temps lui-même. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur est maintenant devenu une des trouvailles archéologiques les plus enigmatiques de l'histoire francaise. La chambre n'avait pas été construite au hasard. Les murs avaient été deliberément façonnés par des mans humaines, avec des rangées d'étagères en pierre taillée et disposées avec une précision rappelant une bibliothèque antique. La conception présentait une ressemblance frappante avec les archives du Proche Orient de l'époque biblique, et non avec le style architectural d'une quelconque civilisation gallo-romaine ou celtique connue dans la région. Sur ces étagères reposaient des designs de rouleaux, chacun scellé hermétiquement avec de la cire d'urcie. Parmi les staux, on distinguait des symboles triangulaires et en espirale que les experts pensen avoir une ressemblance visuelle avec d'anciens symboles hébraïques ou proto-israélites. Les parchemins memes étaient trop fragiles pour être ouverts sans une manipulation spécialisée, mais tout dans leur préservation suggérait une protection délibérée, méticuleuse. Quelqu'un voulait que ces textes soient protégés à tout prix, qu'ils traversent les ages intacts. Puis vint le détail le plus troublant, celui qui transforma la découverte en un mystère sacré. Sur le sol de la pis, les chercheurs ont découvert un squelette humain couché sur le côté, ses mansos seus s'enroulés fermement autour de plusieurs rouleaux. La pasture suggérait un dernier acte desespéré pour protéger ou celler les parchemins. Qui l'ait caché les rouleaux ou les ait protégés d'intrus, personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais l'image d'un gardien mourant, une propétie entre les mans, a captivé l'attention du monde entier. Des caisses en bois à proximité contenaient des symboles presque identiques à l'ancien inventaire israélite, des symboles utilisés pour classifier les écritures sacrées. Les archéologues examinant la chambre se sont rapidement accordés sur un point, aucune culture connue en Europe occidentale n'a jamais rien construit de téléphone. La connexion avec la Bible est devenue inévitable. Dans Jérémie 32, il est ordonné au prophète de placer des textes importants dans des jarres célées afin qu'ils puissent y demeurer de nombreux jours et ouverts au temps fixe. Les parallèles sont saisissants, une boute célée, des parchemins cachés, un gardien gisant à leurs côtés. Et maintenant, des siècles plus tard, ils apparaissent en France, pendant une période marquée par des signes sans précédent dans la nature et dans le ciel. Cette découverte nous laisse avec une question troublante. Pourquoi un tombeau prophétique apparaît-il ici, dans cette génération, à ce moment précis de l'histoire? Si cette chambre était destinée à être trouvée maintenant, alors que le message est caché dans ces parchemins celles? Ne manquez pas la suite. Cliquez sur le bouton JM pour voir les mystères à venir que Dieu veut vous révéler. Tout commence par ce qui semblait être un ori ordinaire au dessus des grandes plans du centre de la France, mais qui est rapidement transformé en un des phénomènes meteorologiques les plus étranges jamais enregistrés. Les habitants, incrédules, ont vu deux tornades se former côte à côte, descendent du ciel en lignes parfaitement parallèles.
les experts en tornades ont declaré que si la formasen de deux en noirs tornadiques est parfois possible, boir deux tornades torner a bec un moviment et un vitesse presque identiques est extremem entre un evenement de un viernes, ha admis un meteorologue, la voix emprente de incredulité. Mais ce qui est passe ensuite a veritablement stupéfie la nation. Alors que les deux tornades touchaient terre, un son profond et met allí que a ressoné dans les airs. Les son a voyagé sur des kilomètres, capturé par les càmeres de sonnete, les sistemes de sécurité des fermes et les telepones portables dans de nombreux departaments. Les habitants sont immediatament reconnus que CN était pas le tonnerre. C était un sovar, une trompete celeste. Les meteorologues, après avoir examiné les enregistrements, ont confirmé que la freqüència et la ressonance du son NE correspondaient ni a tonnerre, ni a des explosions, ni a una activitat de jet, ni a aucun processus atmosphérique connu. Le son a duré plusieurs seconds, bien plus longtemps qu'un coup de tonnerre, et avec une tonalité aire, semblable a celle de une trompete, qui a envoyé des frissons le long de le xine des auditeurs. Les imatges de la tempête en ont fait cua joutera son mistere. Les deux tornades ont commencé a s'incliner dans la même direction, se déplacant de manière presque sincronisée, comme guides par un ritme invisible. Les chasseurs d'orages ont déclaré que la NR semblait rien de CEQ ils avaient jamais vu. La semblait coordonnée, pas chaotique. Pour beaucoup, cet événement immediatement évoqué un lien avec la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 4 i 16, la Bible décrit le son d'une trompette signalant le retour du Seigneur. Le Seigneur lui-même descendra avec la trompette de Dieu. Un son de trompette dans le ciel, combiné a un irredable tornade, est pour certains pas une simple coïncidence, mais un avertissement direct de la nature. Les gens de toute la région se demanden maintenant, est-ce juste une météo extrême, ou la tempête envoie-t-elle un message? Restez à l'écoute. Le prochain signe pourrait être encore plus alarmant. Ce qui a commencé comme une opération de chalutage de routine sur la Loire, dans le centre de la France, est transformé en une découverte qui a estupefia a la fois les tanto pescadores como biólogos quedaron desconcertados. Al recoger las redes, emergió una criatura larga y serpenteante. Su cuerpo estaba cubierto de espinas dorsales afiladas y rígidas que se flexionaban como una lanza viva. No se agitaba violentamente como un animal en pánico. En cambio, se movía con una precisión inquietante, girando la cabeza y el cuerpo de una manera que parecía casi deliberada, casi consciente. Los sonares de los barcos cercanos capturaron el momento en que la criatura emergió de una profunda fosa submarina que se creía vacía. Las imágenes mostraban una figura alargada y esbelta que se elevaba lentamente, como si emergiera de una cámara oculta en el fondo del río. Los biólogos quedaron inmediatamente perplejos. La estructura esquelética, la formación de las espinas y el patrón de movimiento no coincidían con ninguna especie conocida, moderna o prehistórica. No era una anguila. No era una serpiente. No era un pez. Era algo más. Los pescadores locales habían percibido la rareza mucho antes de que apareciera la criatura. El río parecía diferente, dijo uno de ellos, como si algo se estuviera agitando. Los ancianos de las tribus locales ofrecieron una perspectiva escalofriante. Para ellos, el Loira siempre ha sido un río de presagios, un lugar donde seres ocultos se revelan cuando la tierra se ve espiritualmente perturbada. Y con las inundaciones, tormentas y las tensiones sociales en aumento por todo el país, creen que la aparición de la criatura no es casualidad. Las escrituras añaden otra capa de misterio. En Isaías 27, 1, Dios advierte que castigará a Leviatán, la serpiente retorcida de las profundidades, símbolo de las fuerzas que surgen del abismo antes de la intervención divina. Así que ahora la pregunta que se extiende por Internet es simple pero aterradora: ¿se trata simplemente de una criatura rara o de una señal de que algo antiguo se agita bajo nuestros pies? Quédense con nosotros. Están surgiendo más señales, y el patrón se está volviendo imposible de ignorar. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. En las áridas llanuras de un pueblo de Córcega, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que inmediatamente capturó la atención de historiadores y teólogos: un pequeño altar de piedra, tallado con marcas inconfundibles vinculadas al culto judío del siglo I. Los
Símbolos grabados en sus bordes correspondían a antiguas inscripciones halladas. En Belén y Nazaret, marcas comúnmente asociadas con el sacrificio, la oración y la espera del Mesías. Pero el verdadero misterio comenzó después de la excavación. Mientras los investigadores filmaban su documentación, el altar vibró repentinamente, un temblor sutil pero inconfundible. Las cámaras captaron claramente el movimiento. El polvo se movió, pequeñas piedras danzaron, pero el suelo debajo permaneció completamente inmóvil. No hubo sacudidas, terremotos ni perturbaciones ambientales de ningún tipo. Los ingenieros examinaron las imágenes y las compararon con los sensores del lugar. No se registró actividad sísmica en el momento del temblor. A pesar de la evidencia, algunos expertos ofrecieron una explicación simple, la expansión térmica. Pero quienes presenciaron el evento de primera mano discreparon. El movimiento parecía demasiado rítmico, demasiado deliberado. Un observador dijo que era como un latido bajo la roca, como si estuviera vivo. La conexión bíblica era imposible de ignorar. En Ageo 2, Dios declara que sacudirá a las naciones antes de la llegada del que ha de venir, el anhelado, el Mesías. Y en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que si la gente permanece en silencio, hasta las piedras clamarán. Entonces, ¿qué significa que un altar de piedra vinculado a los primeros días de la vida terrenal de Cristo comience a temblar en un momento de completa quietud? ¿Es una coincidencia o la creación anuncia la proximidad de algo largamente predicho? Siga observando, porque la próxima señal podría hacer que esta sea aún más difícil de ignorar. En las aguas habitualmente tranquilas de un pueblo de Borgoña, pescadores y navegantes presenciaron un fenómeno tan extraño que rápidamente se difundió por Internet. Bajo la superficie del lago, miles de carpas se congregaban en una densa pared vertical, una formación tan precisa y unificada que parecía un solo organismo vivo. Los peces no se dispersaban ni se arremolinaban aleatoriamente como suelen hacer los bancos de peces. En cambio, se movían en oleadas lentas y sincronizadas, subiendo y bajando juntas como si respondieran a una orden invisible. Los escaneos de sonar realizados por embarcaciones cercanas asombraron a los investigadores. En lugar de los típicos patrones horizontales de los peces, las pantallas mostraban una masa vertical, similar a una torre, que se extendía hacia arriba como una columna submarina. Los biólogos marinos confirmaron que esta estructura sería imposible en condiciones normales. Los peces no eligen amontonarse como una pared. Algo los había impulsado a esta formación. Los testigos percibieron la rareza incluso antes de verla. Los navegantes describieron una leve vibración pulsante, como si el propio lago respirara al ritmo de la pared de peces. No había depredadores en la zona, ni detonantes ambientales, ni perturbaciones detectadas por los sensores. El agua estaba tranquila, el clima estable, pero algo inspiró a las criaturas a una unidad antinatural. Los vídeos se viralizaron en cuestión de horas. La gente en línea lo apodó rápidamente el dique móvil. Algunos bromearon al respecto. Otros se sintieron incómodos. Muchos sintieron que la naturaleza respondía a una presión que los humanos aún no podían ver. La Biblia habla de momentos así. En Lucas 9 y 25, Jesús advierte que antes de un gran cambio global, habría señales en el mar y las olas. La creación misma cambiaría, reaccionaría y temblaría. Así que, cuando los peces de un lago francés se reúnen en una formación vertical, cuando las profundidades comienzan a latir como un ser vivo, la gente no puede evitar preguntarse, ¿será solo la biología comportándose de forma extraña?
¿O acaso las aguas se están preparando para algo que está a punto de estallar en el mundo? Surgen otras señales, y cada una es más difícil de ignorar que la anterior. Se acerca la Navidad de 2025, pero en lugar de la anticipación y celebración habituales, el país siente una sensación de tensión. Las dificultades económicas han azotado a millones de personas. Las tensiones civiles se intensifican en las ciudades. La delincuencia aumenta en lugares que antes se consideraban seguros. Con la incertidumbre política, la inestabilidad en los mercados globales y la presión sobre las familias en todas partes, esta temporada navideña se siente diferente, más pesada, más tranquila, casi expectante. Sin embargo, en medio de esta agitación, algo inesperado está sucediendo. En muchas zonas, la asistencia a la iglesia está aumentando. No solo los domingos, sino durante toda la semana, los sacerdotes informan que las reuniones de oración se están llenando como no se había visto en años. Personas que no han pisado una iglesia durante una década están regresando. Algunos vienen en busca de consuelo. Otros vienen con preguntas, y muchos dicen lo mismo: siento que algo se avecina y no quiero enfrentarlo solo. Una tendencia inusual se ha compartido repetidamente en línea: informes de calma sobrenatural durante el culto. Las personas describen momentos en los que la ansiedad desapareció al instante, las cargas se sintieron extrañamente más ligeras o una presencia pacífica envolvió la habitación como una cálida manta. No se trata de milagros espectaculares, ni de destellos ni de luces brillantes, solo de una paz profunda y constante que deja a la gente con lágrimas en los ojos. Algunos lo llaman coincidencia. Otros, liberación emocional. Pero muchos creyentes de todo el país lo llaman de otra manera, un despertar suave, nada ruidoso ni forzado, solo una suave y silenciosa conmoción en los corazones, como preparándolos para algo mayor. Y. Mientras esto sucede, un versículo de las Escrituras ha resurgido por todas partes, desde sermones hasta publicaciones en redes sociales y letreros escritos a mano en las puertas de las iglesias. Isaías 9:6, y será llamado Príncipe de Paz. El contraste es sorprendente: fuera de los muros de la iglesia, tensión, conflicto, miedo, división. Dentro, una paz que parece antigua, estable, inquebrantable. Es como si dos realidades colisionaran. Una de caos, la otra de calma divina, y la gente elige instintivamente a cuál quiere pertenecer. La pregunta más profunda que muchos se hacen ahora es: ¿por qué sucede esto ahora? ¿Por qué, en medio de la creciente incertidumbre mundial, se produce un repentino despertar espiritual en Francia? ¿Por qué la paz parece más fuerte precisamente cuando el mundo parece más inestable? Algunos pastores creen que el momento es profético, no accidental. En la Biblia, las señales más sombrías aparecen antes de que Dios intervenga. La agitación a menudo precede a la transformación. Y antes de la primera venida de Cristo, la gente anhelaba la esperanza, desesperada por la paz, anhelando liberación. La atmósfera de aquella época resulta inquietantemente familiar hoy. Así, al acercarse la Navidad de 2025, las señales parecen converger. Caos crece en el exterior. La paz surge en el interior. Un mundo atribulado encuentra una invitación divina. Y muchos se preguntan en silencio, quizás por primera vez en sus vidas, ¿se está preparando el príncipe de la paz para entrar de nuevo en la historia? El poder divino de Dios en la Biblia. La Biblia presenta constantemente el poder divino de Dios como una fuerza que moldea la creación, guía a la humanidad y transforma vidas. A lo largo de sus
páginas, la escritura revela a un Dios cuya autoridad no es abstracta ni distante, sino profundamente involucrada en el mundo que creó. Su poder se manifiesta en vastos actos cósmicos que alteran el curso de la historia. Sin embargo, también se manifiesta en momentos íntimos y recónditos que conmueven los corazones de cada persona. Desde las primeras líneas del Génesis hasta los pronunciamientos finales del Apocalipsis, la Biblia presenta a un Dios que crea, redime, sana, restaura y dirige las fuerzas de la naturaleza con absoluta soberanía. Comprender este poder divino no solo fortalece la fe, sino que también permite a los creyentes reconocer la presencia constante de Dios en sus propias vidas. Una de las demostraciones más profundas de este poder surge en el relato de la creación del Génesis. La Biblia no describe a Dios luchando por formar el universo. Más bien, su sola voz inicia toda la existencia. La luz brota porque Él habla. Los océanos se abren, las montañas se elevan y el intrincado equilibrio del orden natural toma forma mediante la intención divina. Cada detalle de la creación refleja propósito, belleza y precisión. Esta narrativa revela a un Dios que no se limita a las fronteras materiales. Su palabra tiene tal autoridad que organiza lo informe en armonía. Para los creyentes de hoy, la narrativa de la creación sigue siendo un recordatorio de que el mismo Dios que creó las galaxias también supervisa los detalles de la vida humana con cuidadosa sabiduría y poder infalible. El Éxodo es otro ejemplo monumental de la intervención divina. La huida de los israelitas de la esclavitud en Egipto es más que un acontecimiento histórico. Es un testimonio del poder de Dios para salvar y liberar, las plagas que desafiaban la explicación natural, la separación del Mar Rojo, la columna de nube y fuego que los guió. Cada elemento de la historia subraya que la liberación no fue obra de una estrategia humana, sino del poder divino. El cruce del Mar Rojo ilustra particularmente la profundidad del compromiso de Dios con su pueblo. Atrapados entre las aguas y el ejército egipcio que se acercaba, los israelitas se enfrentaron a una situación desesperada. Sin embargo, Dios abrió un camino donde no existía, demostrando que es capaz de forjar un sendero incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Este relato sigue simbolizando la esperanza para los creyentes que enfrentan desafíos abrumadores, recordándoles que el poder de Dios puede vencer la opresión, el miedo y la desesperación. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Cristo demuestra la autoridad divina de una manera profundamente personal. La resurrección de Lázaro es uno de los ejemplos más contundentes. Jesús confronta la limitación humana definitiva, la muerte misma, y habla desde la tumba con una certeza contundente. Lázaro emerge con vida, demostrando que el poder de Dios se extiende más allá de los límites de la existencia física. Este milagro presagia la resurrección de Cristo y afirma que nada en la creación puede resistir la voluntad de Dios, ni siquiera la mortalidad. Para quienes buscan la seguridad de la vida después de la muerte, este relato ofrece una verdad fundamental: el poder de Dios no termina donde falla la fuerza humana. Más bien, se extiende a la eternidad y confirma la promesa de la vida eterna. Los milagros de sanación realizados por Jesús a lo largo de los Evangelios ilustran aún más la naturaleza compasiva del poder divino. Cuando Jesús devuelve la vista a los ciegos, la movilidad a los paralizados y la salud a los enfermos, demuestra más que una habilidad sobrenatural. Cada sanación revela el deseo de Dios de plenitud y restauración. El poder divino no es simplemente una muestra de fuerza, es una expresión de amor. Estos momentos muestran que Dios ve el sufrimiento, se preocupa profundamente por los corazones quebrantados e interviene con misericordia. Las sanidades también ilustran que la fe tiene el poder de abrir puertas a la transformación. Las personas se acercan a Jesús con una esperanza rebosante, y su respuesta afirma constantemente que Dios valora incluso el más mínimo atisbo de confianza. Otra demostración contundente de la autoridad divina ocurre en la transformación de Saulo, registrada en Hechos 9. Saulo era conocido por su feroz persecución de los primeros cristianos. Su repentino encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco no solo reorientó sus perspectivas, sino que transformó por completo su identidad. Cegado y confrontado con la verdad contra la que una vez luchó,
Saulo experimentó la fuerza abrumadora del poder redentor de Dios. Su conversión en Pablo, el apóstol que difundiría el Evangelio por todo el mundo romano, demuestra que ninguna vida está fuera del alcance de Dios. El poder divino tiene la capacidad de quebrantar corazones endurecidos, reescribir destinos y transformar la oposición en devoción. La historia de Pablo continúa inspirando a los creyentes que luchan con sentimientos de indignidad o arrepentimiento. Testifica que Dios puede transformar incluso a las personas más inesperadas en instrumentos de gracia. La calma de la tormenta en Marcos 4 revela otro aspecto significativo del poder de Dios, su dominio sobre el mundo natural. Mientras los fuertes vientos azotaban la barca de los discípulos, el temor los invadió a pesar de la presencia de Jesús. Con una sola palabra, Cristo calmó la tormenta, transformando la atmósfera del caos en tranquilidad. Los discípulos quedaron asombrados, reconociendo que estaban presenciando la obra de la autoridad divina. Este evento enseña que el poder de Dios no se limita al ámbito espiritual. Abarca también el mundo físico. Para los lectores modernos, este momento simboliza la capacidad de Dios para traer paz en medio de la agitación. Ya sean tormentas literales o metafóricas, su presencia ofrece estabilidad, consuelo y una esperanza que supera el miedo. Reflexionar sobre estos ejemplos profundiza nuestra comprensión del poder multifacético de Dios. Es tan vasto como para gobernar el universo, pero tan íntimo como para consolar a una sola alma cansada. Este poder moldea destinos, restaura a personas quebrantadas y da vida a situaciones aparentemente desesperadas. Al explorar las Escrituras, los creyentes descubren que el poder divino no es un mero concepto teológico, sino una realidad viva disponible a través de la oración, la adoración y la confianza diaria en Dios. Reconocer esto fomenta una fe que confía con valentía, ora con confianza y busca la guía de Dios con expectativa en lugar de vacilación. Comprender el poder de Dios también transforma la perspectiva. Desafíos que antes parecían insuperables se convierten en oportunidades para presenciar su fortaleza. Momentos de incertidumbre se transforman en encuentros con la sabiduría divina. Saber que Dios tiene autoridad sobre la creación infunde un sentido de propósito e identidad, asegurando a los creyentes que sus vidas se desarrollan bajo el cuidado de un Creador todopoderoso y amoroso. La Biblia invita continuamente a sus lectores a confiar en esta verdad, asegurándoles que el poder de Dios es tanto protector como redentor. Les asegura que cada paso de fe conduce a una conciencia más profunda de su presencia. La búsqueda para comprender el poder divino de Dios es profunda y personal. Si bien las Escrituras ofrecen innumerables ejemplos, el camino para comprender la fuerza de Dios continúa a lo largo de la vida del creyente. Cada oración, prueba, bendición y momento de sumisión se convierte en parte de esta revelación progresiva. La recompensa no es simplemente conocimiento, sino una creciente intimidad con aquel que gobierna el universo y cuida de sus hijos. Al meditar en las obras de Dios, desde la creación hasta la resurrección y la transformación personal, los creyentes cultivan un sentido de asombro que reestructura su relación con Él. Reconocer el poder de Dios fomenta una vida de gratitud, humildad y confianza. Invita a los creyentes a depositar sus esperanzas, heridas, temores y sueños en las manos de un Dios que ha demostrado su poder a través de incontables generaciones. También inspira un corazón de adoración, reconociendo que el poder divino es inseparable del amor divino. En cada relato bíblico, la autoridad de Dios tiene un propósito: acercar a la humanidad a Él y revelar su carácter de creador, libertador, salvador y redentor. Los creyentes de hoy continúan encontrando este poder en momentos de guía, oraciones contestadas, paz inesperada y renovación espiritual. Si bien las formas en que Dios obra pueden diferir de los milagros que se ven en las Escrituras, la esencia sigue siendo la misma. Su poder continúa conmoviendo, consolando, convenciendo y transformando vidas. El llamado de la Biblia no es simplemente observar estos ejemplos desde la distancia, sino invitar el poder de Dios a nuestro propio camino, confiando en que Él puede actuar con la misma autoridad que dividió los mares, resucitó a los muertos y calmó las tormentas. En definitiva, el testimonio de las Escrituras pinta una imagen de poder divino vasto, tierno, intencional y eterno. Es una invitación a una fe más profunda y un recordatorio de que el Dios que moldeó el cosmos también moldea corazones, guiándolos hacia la esperanza, la transformación y la vida eterna. Gracias por vernos. No olviden suscribirse y ver nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué les parece. Buenas noches, en directo desde una zona.
rural de Provenza, donde el huracán Milton dejó una estela de devastación. Y no fue solo el huracán, sino también los cambios en el famoso barco, una sección de 4,5 metros de la barandilla del puerto. Feroces supertormentas azotaron una zona rural de Provenza sin previo aviso. Luego, al retroceder las aguas, emergió un enorme barco de madera, recordando a muchos los días de Noé. Pero el cielo se oscureció aún más. En violentas tormentas, formas oscuras surgieron de las nubes, disolviéndose antes de tocar tierra. Y justo cuando la gente pensaba que la situación no podía ser más extraña, un pueblo de Normandía vio llover peces del cielo. Los lagos de un pueblo de Bretaña se tiñeron de rojo sangre. El paisaje desértico de un pueblo de Córcega brilló con una luz inquietante. Juntos, pintan un panorama tan impactante que muchos creen que Francia se enfrenta a una última advertencia divina. ¿Podría ser este el momento que Jesús predijo? En el vídeo de hoy, revelamos lo que acaba de suceder y por qué se conecta con antiguas profecías. Antes de empezar, por favor, denle me gusta, suscríbanse y comenten. ¿Está Dios advirtiendo a Francia ahora? Comenzó en silencio. Sin alarmas, sin advertencias, sin ninguna pista en los pronósticos. Los vientos aullaban como 1000 cuernos mientras monstruosas supertormentas y tornados arrasaban regiones que no habían visto tanta furia en décadas. Pueblos enteros quedaron reducidos a escombros en minutos. Familias corrieron a refugiarse mientras las ventanas se rompían y los techos desaparecían en la noche. En una zona rural de la Provenza, el huracán cambió de rumbo con un giro sobrenatural, golpeando comunidades que los meteorólogos habían prometido que estaban a salvo. Los sobrevivientes dijeron que fue como si la tormenta los hubiera elegido, su rugido ahogando cada oración. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones: cambio climático, anomalías inusuales en las corrientes en chorro, rápida intensificación. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué la tormenta golpeó con tanta precisión ni por qué se intensificó cuando debería haberse debilitado. Para muchos creyentes, otra voz habló con más fuerza: el camino del Señor es en el torbellino y la tempestad. Nahum 1, 3. ¿Podrían estas tormentas ser algo más que el clima? ¿Podrían ser la primera señal de que el juicio ya está a las puertas de Francia? Tras la tormenta, cuando el agua retrocedió, la gente vio no solo ruinas como casas derrumbadas, puentes rotos y campos sepultados en el lodo, sino también un fenómeno sorprendente. De las orillas fangosas de un río del sur, se alzaba una enorme estructura de madera, con sus vigas desgastadas por el tiempo, pero extrañamente intactas. No era un barco construido en tiempos recientes. Su armazón era demasiado grande, su diseño demasiado antiguo, evocando los bocetos del arca descritos en el Génesis. Los lugareños permanecieron en silencio, algunos filmando, otros llorando abiertamente. Fue como retroceder a la Biblia misma, dijo un testigo. Las autoridades sugirieron que podrían ser los restos de una vieja barcaza o una balsa de madera olvidada, arrastrada por la corriente. Sin embargo, no existía ningún registro de tal embarcación. Los ingenieros que examinaron las fotografías admitieron que la construcción era primitiva pero intencional, diferente a cualquier cosa que los constructores modernos dejarían atrás. Y su aparición, tras la peor inundación en décadas, parecía lejos de ser accidental. Para los creyentes, el mensaje era claro: lo que ocurrió en los días de Noé volverá a ocurrir en los días de Jesús. La venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. Así como el arca una vez fue un refugio antes del juicio,
¿Podría este barco de madera ser una señal de que la puerta de la misericordia se está cerrando de nuevo? ¿Podría Dios estar recordándole a Francia que la salvación todavía se ofrece, pero solo por un poco más? En una tarde despejada en París, exactamente a las 3:33 p.m., la ciudad se congeló. Un estruendo, diferente a un trueno o una sirena, recorrió el cielo. Un sonido metálico, parecido a una trompeta, sacudió las ventanas y reverberó por barrios enteros. Los testigos se detuvieron en seco. Los pájaros se dispersaron, los perros aullaron y la gente giró sus cámaras hacia arriba con incredulidad. Las autoridades buscaron respuestas. Se sugirió ruido de construcción, tormentas eléctricas distantes e incluso actividad sísmica. Sin embargo, nada encajaba con la evidencia. No hubo tormentas eléctricas ese día. Ni simulacros, ni terremotos. Las grabaciones confirmaron lo que miles de personas oyeron, un sonido pesado, prolongado e inexplicable. El detalle que conmocionó a muchos fue la hora, 3:33 p.m. Para los creyentes, la repetición del número 3 no es una coincidencia, sino un símbolo divino, el número de la Trinidad. Fue como si el cielo hubiera marcado el evento con su propia firma. Las Escrituras siempre han vinculado las trompetas con la intervención de Dios. En el Sinaí, una trompeta sonó cada vez más fuerte hasta que el pueblo tembló. En Jericó, los muros cayeron al son de la trompeta, y el Apocalipsis advierte de 7 trompetas, cada una de las cuales desató el juicio, la última anunciando el regreso de Cristo. Para muchos en París, el sonido era más que un misterio. Una mujer dijo que se sintió juzgada desde el momento en que comenzó, como si su vida fuera puesta a prueba. Otros se arrodillaron para orar. Los escépticos lo descartaron como una coincidencia. Sin embargo, el patrón de sonidos de trompeta en varias regiones sugiere algo más grande. ¿Podría ser este toque un ensayo para la última trompeta? ¿Estaba Dios advirtiendo a Francia, recordándole a una nación inquieta que el tiempo apremia? La pregunta sigue siendo, ¿fue solo ruido o era una llamada del cielo? Durante una violenta tormenta en una zona rural de la Provenza, un rayo partió el cielo y los testigos vieron caer de las nubes inmensas y oscuras. Se retorcían de forma antinatural y desaparecían antes de tocar tierra. Informes similares llegaron de un pueblo de Alsacia, una zona rural de Occitania y una región desértica del Larzac. Algunos oraron en voz alta, mientras que otros se refugiaron en sus casas, conmocionados por lo que habían visto. Los científicos los descartaron como sombras de tormenta o ilusiones ópticas creadas por rayos. Sin embargo, la coherencia de los informes y el miedo grabado en los rostros de los testigos revelaban una historia diferente. Estas formas no eran ilusiones aleatorias. Llevaban una intención. Parecía que nos miraban, susurró un hombre. Quienes conocen las Escrituras, la conexión es escalofriante. Apocalipsis 9, 2-3. Describe, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el de los escorpiones. El profeta Joel declaró, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densa oscuridad, como el amanecer que se extiende. Sobre los montes, vendrá un ejército grande y poderoso, Joel 2, 2. Lo que la gente vio en las tormentas reflejó estas advertencias. Los daños causados por la tormenta fueron visibles, árboles arrancados, ventanas destrozadas, calles inundadas. Pero la mayor devastación fue espiritual. La visión de sombras cayendo del cielo recordó a muchos que el juicio no es solo físico, sino también invisible. ¿Pueden estas sombras considerarse meras ilusiones meteorológicas? ¿O son señales de que el velo espiritual se está desvaneciendo? ¿De que los poderes descritos en la profecía ya están actuando? La Escritura nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6 y 12.
Cuando las tormentas azotan y las figuras caen del cielo, persiste una pregunta. Inquietante, son estas advertencias de que el tiempo del juicio está más cerca. ¿De lo que creemos? En una región rural de Occitania y una zona desértica del Larzac, los lugareños contemplaron con asombro la aparición de dos soles resplandecientes, uno al lado del otro, en el cielo vespertino. En el centro de Francia, testigos informaron haber visto dos lunas brillando en una sola noche, como si el cielo mismo hubiera duplicado sus luces. Y en varias regiones, inmensas columnas de nubes cilíndricas se extendían desde la tierra hasta el cielo como portales suspendidos sobre la tierra. Los científicos rápidamente sugirieron espejismos, refracción atmosférica o raras ilusiones ópticas. Pero la escala, la claridad y las múltiples ubicaciones desafiaban las explicaciones simples. Para muchos, no se trataba de accidentes de luz, sino de señales deliberadas escritas en los cielos. Las escrituras hablan directamente de tales maravillas. Joel 2, 30-31. Declara, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Jesús también advirtió. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, Mateo 12:29. La imagen de las columnas que se extienden hasta el cielo evoca Éxodo 1:21. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. En la antigüedad, las columnas en el cielo significaban la presencia y la dirección de Dios. Hoy, su reaparición puede no ser para guiarlos. Para quienes tienen ojos para ver, estas señales no son ilusiones, sino recordatorios de que la creación misma obedece a su Creador. Dos soles, dos lunas y puertas celestiales que se extienden hasta el horizonte. Son susurros de eternidad que nos instan a prepararnos. Cuando los cielos duplican sus luces y abren lo que parecen ser puertas, debemos preguntarnos: ¿está a punto de pasar el rey? En un pueblo de Normandía, los residentes observaron con incredulidad cómo llovían peces del cielo. Calles, tejados y capós de coches se cubrieron repentinamente de cuerpos plateados y retorcidos. Los meteorólogos explicaron que se trataba de una tromba marina que sacaba peces de un lago, pero no había ningún lago cerca ni ninguna corriente de agua que atravesara ninguna zona. El misterio persistía. Mientras tanto, en un pueblo de Bretaña, un lago de montaña se tiñó de rojo de la noche a la mañana. Los residentes temían la contaminación, pero los análisis del agua no revelaron toxinas ni contaminantes. Después de 3 días, las aguas volvieron a la normalidad. Los científicos no tenían una explicación clara. Para los creyentes, estos acontecimientos evocaban antiguas plagas y profecías. Éxodo 7:20 registra: alzó su vara delante de Faraón, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Joel 2:30 añade: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Los peces de Normandía y las aguas carmesí de Bretaña pueden parecer ajenos, pero juntos pintan un panorama demasiado impactante como para ignorarlo. Cada uno altera el orden natural. Cada uno desafía la explicación humana, y cada uno refleja los juicios que una vez cayeron sobre Egipto. Son advertencias de que las plagas de antaño están azotando de nuevo, esta vez sobre Francia. Les prestaremos atención antes de que sea demasiado tarde. Comenzó en una zona rural de Occitania. Al terminar los servicios vespertinos, los fieles salieron. Imponentes rayos de luz se extendían desde el horizonte, perfectamente verticales,
perforando el cielo nocturno. No se balanceaban. No parpadeaban. Permanecían inmóviles como espadas luminosas ancladas en el cielo. En cuestión de días, columnas similares aparecieron en un pueblo de Córcega, un pueblo de Auvernia y tan al norte como un pueblo de los Vosgos. Algunas brillaban blancas, otras doradas, algunas con bordes carmesí. Los científicos rápidamente sugirieron que se trataba de cristales de hielo que reflejaban las luces de la ciudad, pero el cielo estaba despejado, el aire era cálido y en varios lugares no existía una fuente de luz intensa. Los testigos describieron algo más que un espectáculo visual. Algunos sintieron un hormigueo en la piel como si estuvieran envueltos en electricidad estática. Otros hablaron de una repentina pesadez en el aire, como si la tierra misma contuviera la respiración. Las Escrituras proporcionan un contexto inquietante. Éxodo 1:21 declara, de día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos. Joel 2:30 profetiza, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Estas son imágenes de la presencia de Dios, su guía y, a veces, su advertencia. Para los creyentes, la conexión fue inmediata. Si las columnas alguna vez marcaron la guía de Dios a su pueblo a través del desierto, ¿qué significó su repentina y silenciosa aparición en los cielos de Francia? ¿Eran recordatorios de que Él siempre está observando? Para los escépticos, eran simplemente raras ilusiones atmosféricas. Aquellos con ojos de fe, cuando las columnas de fuego se extienden por él cielo, de pie donde ninguna mano humana las ha colocado, surge la pregunta en cada corazón, ¿estamos siendo guiados o advertidos por el Dios que aún habla a través de los cielos? Cada evento podría explicarse como el clima, la geología o una simple coincidencia, pero juntos forman un patrón. La creación habla con una sola voz, haciendo eco de las palabras de Pablo en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una, con dolores de parto hasta el momento presente. No se trata de accidentes fortuitos. Son contracciones, los dolores del parto antes de la llegada de algo mayor. Jesús advirtió en Mateo 12:33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Lo que vemos no es entretenimiento para curiosos, sino un llamado a la vigilancia. Los cielos envían una sinfonía de señales, tormentas, trompetas, sombras, luz, cada instrumento desempeña su papel en el cántico de advertencia final. Y así nos encontramos en una encrucijada. El barco, similar a un arca, nos recuerda la época de Noé, cuando solo los que estaban dentro se salvaban. Las sombras en las tormentas susurran de una batalla espiritual que ya está en marcha. Los cielos con 2 soles, 2 lunas y columnas de luz anuncian la venida del Rey. La Escritura es clara, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, Isaías 55:6. La puerta de la misericordia está abierta ahora, pero no lo estará para siempre. Cuando suene la última trompeta, la oportunidad de elegir habrá pasado. Este no es momento de debatir, sino de decidir. ¿Ignoraremos las señales o nos arrepentiremos y prepararemos nuestros corazones? Jesús dijo en Lucas 9:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Las tormentas, la trompeta, las sombras, las columnas, todo apunta a una misma verdad. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario y suscríbete para que esta advertencia llegue a otros. Compártela con alguien a quien ames. El tiempo apremia, pero aún hay esperanza. La pregunta es,
¿escucharemos? El Señor es nuestro Salvador. Una de las afirmaciones más centrales de la Biblia, que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad de que el Señor mismo es nuestro Salvador. Este no es un tema secundario ni una metáfora ocasional. Es la esencia misma de la relación de Dios con la humanidad. Desde el primer susurro de redención en él. Edén tras la caída de Adán y Eva, Génesis 3 y 15, hasta la proclamación triunfal. En el cielo de que, y la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, Apocalipsis 7 y 10, la identidad del Salvador conecta toda la Escritura. El Antiguo Testamento proclama, a veces con símbolos velados, y a veces con declaraciones directas, que solo Jehová salva a su pueblo. Nuevo Testamento revela el misterio al identificar a Jesús de Nazaret, nacido en Belén, crucificado en el Calvario y resucitado en gloria, como nada menos que Jehová hecho carne. Confesar a Jesucristo como Salvador es confesar al Dios de Israel como Redentor. Este estudio explorará a fondo cómo la Biblia presenta al Señor como nuestro Salvador, examinando profecías, nombres, metáforas y la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo largo del camino, consideraremos las implicaciones de esta verdad para la teología, la adoración y la fe personal. 1. El testimonio del Antiguo Testamento, Jehová como Salvador. Mucho antes de la venida de Jesús, las escrituras de Israel estaban saturadas del lenguaje de la salvación. Al pueblo de Dios se le recordaba repetidamente que la liberación no provenía de reyes, poderío militar ni alianzas extranjeras, sino de Yahvé mismo. El testimonio de Isaías, y sabrá toda carne que yo soy el Señor, tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob, Isaías 49, 26. Isaías 43, 11 añade inequívocamente, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. El cántico de David en 2 Samuel 22, 3. David clama, el Dios de mi roca, en quien confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi Salvador, me libra de la violencia. David, aunque era rey, reconoció que la liberación definitiva de Israel no residía en la espada, sino en el Señor. La reprensión de Oseas, Oseas 13, 4 recuerda a Israel la fidelidad del pacto. Y yo soy el Señor tu Dios. No conocerás otro Dios fuera de mí, y no hay Salvador fuera de mí. En un momento en que Israel perseguía a Baalo, dependía de Egipto y Asiria, el profeta les recordaba al único y verdadero Salvador. Los salmos hacen eco de esta confesión, se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. La salvación no era una vaga esperanza espiritual. Era histórica, experimentada en el Éxodo, en la liberación de los enemigos, en el perdón de los pecados y en la restauración tras el exilio. 2. El cumplimiento del Nuevo Testamento, Jesús como Salvador. Cuando el ángel anunció a los pastores de Belén, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador que Isaías había prometido había llegado en la persona de Jesús. Los títulos de Salvador y Señor se vincularon deliberadamente. Aquel a quien Israel conocía como Yahvé se revela como Jesús el Mesías. Otras afirmaciones del Nuevo Testamento incluyen Juan 4 y 42, sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Hechos 1 y 23, Filipenses 3 y 20, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Tito 1, 4, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. 1 Juan 4 y 14, el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Observe el alcance. Jesús salva a Israel según la promesa, pero también salva al mundo, tanto a judíos como a gentiles. El círculo de la salvación se expande,
cumpliendo la palabra de Dios a Abraham, de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 10 y 18. 3. El lenguaje de la salvación. La palabra española sauber, salvar, viene del latín salvare, que significa poner a salvo. En la Biblia, la salvación es multifacética. Liberación temporal. Cuando los discípulos temieron ahogarse, gritaron: Señor, sálvanos. Estamos pereciendo. Mateo 8 y 25. Aquí, salvación significaba rescate del peligro. De manera similar, Pedro gritó: Señor, sálvame, mientras se hundía bajo las olas. Mateo 2 y 30. Salvación espiritual. El significado más profundo se refiere a la liberación del pecado y la muerte. Mateo 1 y 21 explica el nombre mismo de Jesús: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación eterna. Pablo proclama en 2 Timoteo 1 y 10 que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La salvación no es simplemente escapar de los problemas temporales, sino un triunfo sobre la muerte misma. La Biblia usa muchos términos relacionados: redención, reconciliación, expiación, propiciación, rescate, intercesión. La redención representa a un esclavo liberado. La reconciliación habla de enemigos que se vuelven amigos. 4. La unidad de Jehová y Jesús. Una de las afirmaciones profundas del Nuevo Testamento es que Jesucristo no es simplemente un mensajero de Dios, sino la personificación misma del Señor del pacto de Israel. Los apóstoles no inventaron un nuevo Salvador. Reconocieron al mismo Señor que declaró en Isaías: fuera de mí no hay Salvador. Considere, Jesús perdona pecados. En Marcos 2, 5, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los escribas protestan: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús responde con sanidad, demostrando que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Solo Dios salva. Jesús salva. Por lo tanto, Jesús es Dios. Jesús como yo soy. En Juan 8 y 58, Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy. Usa el nombre divino de Éxodo 3 y 14. Los judíos entendieron la declaración e intentaron apedrearlo por blasfemia. Jesús como el buen pastor. El Salmo 23 comienza con: el Señor es mi pastor. En Juan 10 y 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. La identidad de Jehová el pastor y Jesús el pastor son inseparables. Por lo tanto, el Salvador de Israel y el Salvador de la Iglesia son uno y el mismo. 5. Metáforas del Salvador. La Biblia enriquece su enseñanza con metáforas que representan aspectos de la salvación. Alfarero, Jeremías 18, el Señor moldea a su pueblo como arcilla. Jesús remodela vidas destrozadas por el pecado. Capitán, Hebreos 2 y 10, Jesús es el capitán de nuestra salvación, guiando a su pueblo a la gloria. Pastor, Salmo 23, Juan 10 guía, protege y da su vida por las ovejas. Redentor, Job 7 y 25. Job dice: porque yo sé que mi Redentor vive, lo cual se cumple en la resurrección de Cristo. Sumo sacerdote, Hebreos 4 y 14, Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad, ofreciéndose como sacrificio. Cada metáfora añade una dimensión. El Salvador no está distante, sino íntimamente involucrado, guiando, moldeando, protegiendo e intercediendo. 6. La salvación a través de la historia bíblica. El tema de la salvación se desarrolla a lo largo de 9 épocas históricas principales. Creación y caída, la salvación prometida en el
Protoevangelio, Génesis 3 y 15. Patriarcas, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, Génesis 15, 6. Éxodo, Israel fue salvado de Egipto por la sangre del Cordero, Éxodo 12. Conquista, el Señor le dio a Israel la victoria. No solo por la espada, sino por su poder, Josué 12 y 12. Jueces, ciclos de pecado, opresión y liberación. Cada juez es un tipo del verdadero libertador. Monarquía, David y los salmos proclaman al Señor como la roca y el Salvador. Exilio, los profetas prometen un redentor por venir. Encarnación, Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Era de la Iglesia y consumación, la salvación se extendió a las naciones, completada en el regreso de Cristo. La historia no es aleatoria. Es la historia de la salvación. El Señor controla las naciones y los tiempos para revelar su plan de salvación. 7. Adorar al Salvador. Porque el Señor es nuestro Salvador, la adoración fluye naturalmente. Los salmos están llenos de alabanza por los actos salvadores de Dios. Los himnos del Nuevo Testamento, el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Gloria de los Ángeles, el Nunc Dimittis de Simeón, celebran la salvación de Dios encarnada en Cristo. La música, la poesía, la oración y los sacramentos giran en torno a esta verdad central: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5 y 12. 8. La exclusividad de Cristo como Salvador. El pluralismo moderno a menudo sugiere muchos caminos hacia Dios, pero la Escritura es inequívoca. Isaías 43, 11, fuera de mí no hay Salvador. Hechos 4 y 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 14, 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Proclamar a Jesús como Salvador no es arrogancia, sino fidelidad a la revelación de Dios mismo. Solo Él salva del pecado y de la muerte. 9. Implicaciones prácticas para los creyentes. Reconocer al Señor como Salvador moldea la vida hoy. Humildad. La salvación es un don, no un logro, Efesios 2, 8-9. Seguridad, el Salvador que calmó la tormenta protege nuestras almas en las tormentas de la vida. Misión. Si Jesús es el único Salvador, el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones. Adoración, la gratitud impulsa la alabanza y la obediencia. Esperanza, porque Él ha vencido a la muerte, enfrentamos el futuro sin temor. El arrepentimiento de Dios. Pocos temas en las Escrituras causan tanta perplejidad como la idea de que Dios se arrepiente. El arrepentimiento humano es bastante claro: un alejamiento del pecado, un cambio de mentalidad o dirección debido a un error, un fracaso o un descubrimiento nuevo. Pero, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios mismo se arrepintió? ¿Cambia de opinión el Creador omnisciente, soberano y santo? ¿Puede arrepentirse de algo que ha hecho? ¿Y cómo conciliamos estas afirmaciones con otros pasajes que insisten en que Dios no se arrepiente? John Piper lo resumió así: hay un sentido en el que Dios se arrepiente y otro en el que no. Nuestra tarea es discernir el equilibrio bíblico sin reducir a Dios a categorías humanas ni ignorar el claro lenguaje de las Escrituras. Este ensayo amplía las breves reflexiones de Piper en un estudio exhaustivo, examinando los pasajes clave, las implicaciones teológicas y las aplicaciones pastorales de este profundo tema. 1. Datos bíblicos, pasajes que hablan del arrepentimiento de Dios. La Biblia utiliza el lenguaje del arrepentimiento o arrepentimiento de
Dios en varios lugares. 1.1 Relatos del Antiguo Testamento. Génesis 6, 6-7. Antes del diluvio, se arrepintió el Señor de haber creado seres humanos en la tierra, y sintió dolor en su corazón. Esto representa el dolor divino ante la maldad humana. 1 Samuel 3:11, respecto a Saúl, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Más adelante, en el versículo 35, se repite una declaración similar. Éxodo 32:14, tras la intercesión de Moisés, el Señor se arrepintió del desastre que había dicho que traería sobre su pueblo. Jonás 3:10, tras el arrepentimiento de Nínive, Dios se arrepintió del desastre que había dicho que traería sobre ellos, y no lo trajo. 1.2 Literatura profética. Jeremías 18:8, si esta nación, contra la cual he hablado, se vuelve de su maldad, me arrepentiré del desastre que pensaba traer sobre ella. Joel 2:13-14, Dios es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente de enviar calamidad. Amós 7:3-6-2. Veces, Dios se arrepintió de haber emitió juicio tras la súplica del profeta. En todos estos casos, el arrepentimiento divino parece describir a Dios apartándose de un juicio previamente anunciado a la luz del arrepentimiento humano, la oración o un cambio de circunstancias. 2. Datos bíblicos, pasajes que niegan el arrepentimiento de Dios. Sin embargo, los textos que declaran que Dios no se arrepiente son igualmente contundentes. Números 11 y 19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 3 y 29, el poderoso de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Salmo 110, 4, el Señor ha jurado, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ezequiel 12 y 14. Estos versículos enfatizan la consistencia, fiabilidad y soberanía absoluta de Dios. Sus propósitos se mantienen firmes. Sus promesas son inquebrantables. 3. La tensión, ¿se contradice la Biblia? A primera vista, estos conjuntos de versículos parecen contradictorios. ¿Cómo puede un mismo Dios arrepentirse y no arrepentirse? Los críticos de las Escrituras a veces afirman que esto evidencia inconsistencia o múltiples corrientes teológicas en el Antiguo Testamento. Pero la unidad del testimonio bíblico nos obliga a profundizar. La solución reside en reconocer dos sentidos distintos de arrepentimiento, el arrepentimiento humano, un alejamiento del pecado o el error debido a la ignorancia, la sorpresa o la imprevisión, y el arrepentimiento divino, un cambio en la forma de actuar de Dios, coherente con su carácter inmutable, a menudo en respuesta al arrepentimiento, la oración o la rebelión humana. En otras palabras, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no es porque descubra algo nuevo o admita un error, sino porque ordena que su interacción con las criaturas responda verdaderamente a su estado moral. 4. Entendiendo el lenguaje del arrepentimiento divino. 4.1 Antropomorfismo y acomodación. Los teólogos suelen hablar de antropomorfismo, Dios habla en términos humanos para que las mentes finitas puedan comprender realidades infinitas. Así como la Biblia habla de la mano o los ojos de Dios, aunque es espíritu, también habla de su arrepentimiento, aunque su esencia no cambia. El lenguaje se adapta al entendimiento humano, expresando la verdad real en categorías relacionales. 4.2 La coherencia relacional de Dios. Cuando Nínive se arrepintió, Dios se arrepintió de haberla destruido. Esto no fue un cambio en su plan eterno, sino la implementación constante de su principio declarado: si los impíos se apartan, yo me arrepentiré. Jeremías 18, 7-8. Su cambio fue la fiel expresión de su santidad y misericordia inmutables. 4.3 El decreto eterno de Dios contra las acciones temporales. Desde la eternidad, Dios decretó todos los eventos, Isaías 46, 10. Sin embargo, en la historia, interactúa con sus criaturas dinámicamente. El arrepentimiento divino pertenece a este plan temporal. Así es como el plan eterno de Dios se desarrolla en el tiempo, condicionado por las respuestas humanas. 5.
Reflexiones teológicas históricas. 5.1 Agustín enseñó que Dios no se arrepiente literalmente porque es perfecto e inmutable. Sin embargo, la Escritura habla de su arrepentimiento para expresar su justicia con la humanidad en el tiempo. 5.2 Calvino enfatizó que el arrepentimiento de Dios es metafórico. Es cierto que Dios no cambia de opinión. Pero como percibimos un cambio cuando actúa de manera diferente, la Escritura se adapta a nuestra capacidad. 5.3 Debates teológicos modernos. Teísmo clásico: Dios es inmutable. Su arrepentimiento es figurativo. Teísmo abierto: algunos argumentan que Dios realmente cambia de opinión, aprendiendo a medida que se desarrollan los eventos. Sin embargo, esta perspectiva contradice pasajes sobre la omnisciencia y soberanía de Dios. Perspectivas intermedias: otros enfatizan la capacidad de respuesta relacional de Dios sin negar su presciencia. 6. Estudios de caso del arrepentimiento divino. 6.1 El diluvio. Génesis 6 El dolor de Dios por el pecado de la humanidad revela su santidad y compasión. Su arrepentimiento comunica su compromiso personal, no su ignorancia. El diluvio siempre fue decretado, pero Dios expresa su dolor en un lenguaje relacional. 6.2 El reinado de Saúl. 1 Samuel 15 Dios lamentó haber nombrado rey a Saúl porque Saúl se apartó de la obediencia. Sin embargo, el versículo 29 enfatiza que Dios no se arrepiente como un hombre. Juntos, estos versículos aclaran que el decreto de Dios era inmutable, pero su relación con Saúl cambió de acuerdo con la justicia de su pacto. 6.3 Nínive. Jonás 3 Que el ejemplo clásico. Nínive se arrepiente, y Dios se arrepiente. Jonás 4:2 incluso identifica esto como parte del carácter de Dios: tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y que te arrepientes de enviar calamidades. El cambio de Dios resalta que su misericordia está condicionada a la respuesta humana. 7. Santidad. Él no puede ignorar el pecado. Sus juicios son reales. Misericordia. Se deleita en mostrar compasión cuando los pecadores recurren a Él. Soberanía. Él ordena no solo los fines, sino también los medios, incluyendo la oración y el arrepentimiento, que cambian de opinión. Inmutabilidad. Su esencia nunca cambia. Sus propósitos permanecen eternos. Por lo tanto, el arrepentimiento divino no es una debilidad, sino la expresión perfecta de la naturaleza santa y misericordiosa de Dios en el tiempo. 8. Implicaciones pastorales y prácticas. 8.1 El poder de la oración. Éxodo 32 muestra a Moisés intercediendo por Israel y a Dios arrepintiéndose. Esto anima a los creyentes a comprender que la oración no es en vano. Dios ordena actuar en respuesta a la intercesión. 8.2 La urgencia del arrepentimiento. La historia de Nínive demuestra que nadie está sin esperanza. Si incluso un imperio pagano pudo evitar el juicio mediante el arrepentimiento, también lo pueden hacer las personas de hoy. Dios se arrepiente del desastre cuando los pecadores recurren a Él. 8.3 Confianza en las promesas de Dios. Aunque Dios se arrepiente en ciertas circunstancias, sus promesas de salvación en Cristo son inquebrantables. El Salmo 110:4 garantiza el sacerdocio eterno de Jesús. Los creyentes confían en un Salvador cuya palabra nunca falla. 8.4 Un Dios que siente. Génesis 6 nos recuerda que Dios no es frío ni distante. Se lamenta por el pecado, se regocija en el arrepentimiento y se deleita en la misericordia. Su lenguaje de arrepentimiento muestra su corazón relacional. 9. Cristo como la revelación definitiva. En Jesucristo, vemos la imagen más completa del lenguaje de arrepentimiento de Dios. Llora por Jerusalén. Lucas 7:41. Muestra compasión por los pecadores. Él mismo lleva el juicio para que triunfe la misericordia. En la cruz, la justicia y la misericordia se encuentran. Dios no se arrepiente de su santidad ni de su misericordia. En Cristo, su plan eterno se cumple a la perfección. Están sucediendo cosas extrañas, ¿sabe? Cosas muy brillantes. En las últimas semanas, Francia ha presenciado una serie de sucesos extraños e inquietantes que han dejado a muchos preguntándose qué está sucediendo exactamente. Desde misteriosos avistamientos de ovnis captados
En directo por los noticieros de televisión hasta las extrañas consecuencias de los devastadores incendios forestales en la Riviera Francesa y una niebla inexplicable que cubre las ciudades, la situación ha desatado una ola de especulación y preocupación. ¿Son estos fenómenos meras coincidencias o podrían ser señales de algo más significativo? Quizás incluso una advertencia del fin de los tiempos. Acompáñenos a profundizar en estos misterios en curso, explorar posibles explicaciones y examinar qué podrían significar estos extraños sucesos para el futuro. Desde avistamientos de ovnis inexplicables hasta noticias en directo. Los avistamientos de ovnis han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación, pero el reciente aumento de informes ha llevado esta intriga a otro nivel. Lo que distingue a estos avistamientos de los anteriores no es solo su frecuencia, sino también el hecho de que algunos han sido captados en directo por los noticieros de televisión, lo que añade una credibilidad sin precedentes al fenómeno. En un incidente notable durante un reporte meteorológico en vivo en Marsella, los espectadores se quedaron atónitos cuando un objeto volador no identificado cruzó la pantalla a gran velocidad. Este objeto se movía a una velocidad increíble, cambiando de dirección abruptamente, de maneras que desafiaban la aerodinámica convencional. Mira esto. Un momento. Eso es tan guau. Un momento. Dale me gusta. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, continúo. Los intentos de explicar el avistamiento como un dron o una aeronave convencional fueron rápidamente descartados por los expertos en aviación, quienes señalaron que los patrones de movimiento del objeto no se ajustaban a lo que se conoce actualmente sobre la tecnología moderna. Además, no fue un evento aislado. Unos días después, se reportó otro avistamiento de ovni durante una transmisión en vivo en una importante ciudad de la Riviera Francesa. Esta vez, varios testigos describieron haber visto un objeto brillante flotando en el cielo antes de acelerar repentinamente y desaparecer de la vista. Es increíble. Nunca había visto nada igual. Esta era la estela de condensación vista en el cielo, ahora vista en todo el mundo. Ese vídeo viral de un pueblo del Macizo Central. Bueno, Viviane. Los relatos de los testigos, combinados con las imágenes, hicieron cada vez más difícil descartar estos eventos como meras ilusiones ópticas o fenómenos naturales. Las redes sociales contribuyeron significativamente a amplificar estos avistamientos, con innumerables usuarios compartiendo vídeos y experiencias personales. Algunos afirmaron haber observado extrañas formaciones de luz moviéndose sincronizadas por el cielo nocturno, mientras que otros informaron haber escuchado extraños zumbidos justo antes de que aparecieran los objetos. El gran volumen de informes, sumado a la falta de explicaciones oficiales, solo alimentó la especulación sobre una posible participación extraterrestre. Para aumentar la intriga, varios exfuncionarios gubernamentales y militares se presentaron para hablar sobre el interés pasado del gobierno francés en los fenómenos aéreos no identificados, conocidos como UAP-FAN. En los últimos años, documentos desclasificados revelaron que el Ministerio de Defensa había llevado a cabo un programa secreto dedicado a la investigación de los UAP. Esta revelación llevó a muchos a preguntarse, ¿podrían estos recientes avistamientos estar relacionados con investigaciones en curso o con tecnología no revelada? El aumento de la actividad ovni también ha impulsado renovados reclamos de transparencia por parte de las agencias gubernamentales. Los escépticos argumentan que, sin evidencia concreta, es prematuro sacar conclusiones sobre la vida extraterrestre. Sin embargo, los creyentes señalan los patrones de
Comportamiento que exhiben estos objetos: aceleración rápida, giros bruscos y capacidad de vuelo estacionario, como evidencia de una tecnología que supera con creces las capacidades humanas. Antes de continuar, por favor, haz una donación para que podamos compartir este vídeo con todo el mundo. Gracias. En la Biblia, algunos afirman que contiene evidencia de ovnis y vida extraterrestre, mientras que otros creen que las referencias a ovnis en la Biblia son en realidad visiones de la gloria de Dios o de ángeles. Algunos dicen que el carro de Ezequiel es un famoso avistamiento de ovnis en la Biblia. Ezequiel describe haber visto una tormenta de viento, ruedas con luces y hermosos extraterrestres. El científico de la NASA, Joseph Lumrich, cree que la visión de Ezequiel pudo haber sido un módulo de aterrizaje de una nave nodriza. Sin embargo, otros afirman que la visión de Ezequiel es una representación simbólica de la gloria y el poder de Dios sobre la creación. Algunos creen que el carro de fuego que llevó a Elías al cielo también fue una nave espacial tecnológicamente avanzada. Algunos dicen que los Nefilim eran seres que cayeron del cielo desde un planeta lejano, secuestraron mujeres y provocaron el gran diluvio en tiempos de Noé. Sin embargo, algunos afirman que Dios se comunica con nosotros a través de ángeles que aparecen en forma humana. Estas apariciones son manifestaciones físicas, no encarnaciones reales como la aparición de Jesús. A medida que estos avistamientos continúan ocurriendo, la pregunta persiste: ¿estamos ante un descubrimiento revolucionario o está ocurriendo algo más misterioso y quizás más amenazante? Aunque no se han proporcionado respuestas definitivas, una cosa está clara: estos sucesos inexplicables han cautivado la atención mundial como nunca antes. Ya sean extraterrestres, tecnológicas o algo completamente desconocido, estas observaciones están impulsando a la humanidad a reconsiderar su lugar en el universo y lo que se encuentra más allá de nuestra comprensión. En cualquier caso, no olviden darle al me gusta y suscribirse al canal para ver más vídeos fascinantes. Recuerden, siempre tienen derecho a expresar su opinión. Bien, volvamos al contenido. Los incendios de la Riviera Francesa y sus extrañas consecuencias. La Riviera Francesa ha sido propensa a incendios forestales desde hace mucho tiempo, pero los recientes han sido extraordinarios tanto en su escala como en su intensidad. Lo que destaca de la última serie de incendios forestales no es solo su impacto devastador, sino también las inusuales consecuencias que han dejado a residentes y expertos desconcertados. Los incendios, que asolaron amplias zonas de la Riviera Francesa, fueron alimentados por una combinación de condiciones secas, olas de calor extremas y fuertes vientos. Sin embargo, además de la destrucción típica, los sobrevivientes reportaron sucesos extraños que desafían las explicaciones convencionales. Uno de los fenómenos más desconcertantes fue la presencia de un olor metálico o químico persistente en el aire mucho después de extinguirse los incendios. Los residentes de las zonas afectadas se quejaron de dolores de cabeza, náuseas y dificultad para respirar, lo que generó preocupación por las toxinas aerotransportadas liberadas durante los incendios. Algunos científicos ambientales especulan que la quema de materiales sintéticos en viviendas e infraestructuras podría haber liberado compuestos nocivos a la atmósfera, aunque se necesitan más estudios para confirmarlo. Además, se reportaron fallas eléctricas inusuales tras los incendios. Desde farolas con parpadeos inexplicables hasta sobretensiones que dañaron electrodomésticos, estos incidentes han generado teorías sobre interferencias electromagnéticas. Si bien no se ha ofrecido una explicación oficial, algunos han sugerido que la intensidad de los incendios podría haber interrumpido inesperadamente las redes eléctricas locales. Otra observación desconcertante fue la naturaleza inusual de la ceniza que quedó. A diferencia de la ceniza típica de los incendios forestales, que es fina y pulverulenta, los residentes describieron la ceniza de estos incendios como gruesa y esponjosa. Esto ha llevado a especular que ciertas reacciones químicas durante los incendios podrían haber creado un residuo único. Los expertos están analizando muestras para determinar la composición exacta de esta inusual ceniza. El impacto psicológico en los residentes también ha sido significativo. Muchos de los afectados por los incendios han reportado mayor ansiedad, insomnio y una persistente sensación de inquietud. La rápida propagación y la naturaleza impredecible de los incendios han dejado a las comunidades en vilo, temiendo que otro desastre pueda azotar en cualquier momento. A este misterio se suman las afirmaciones de extrañas luces avistadas en el cielo en el punto álgido de las llamas.
Varios testigos presenciales informaron haber visto orbes brillantes o destellos de luz que parecían flotar sobre las zonas en llamas. Si bien algunos atribuyen estos avistamientos a la explosión de transformadores eléctricos o fenómenos atmosféricos naturales, otros creen que podrían estar relacionados con fenómenos aéreos no identificados o tecnología de vigilancia avanzada. Las teorías conspirativas han proliferado naturalmente tras estos inusuales eventos. Algunos sugieren que los incendios podrían haber sido provocados intencionalmente como parte de un programa más amplio, señalando las inusuales señales térmicas y la rápida propagación de las llamas. Otros creen que las extrañas consecuencias podrían ser evidencia de manipulación experimental del clima o armamento avanzado. ¿Son estos incendios y sus consecuencias particulares simplemente resultado de la actividad humana y el cambio climático? ¿O apuntan a algo más profundo? Para quienes se inclinan a ver los acontecimientos actuales desde una perspectiva espiritual, los incendios, junto con la oleada de avistamientos de ovnis y la misteriosa niebla, podrían verse como parte de un patrón más amplio de señales que apuntan a cambios significativos o incluso a eventos apocalípticos. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra se quemó, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si bien este pasaje se refiere a un evento simbólico en la profecía bíblica, las imágenes de fuego y destrucción resuenan con fuerza en el contexto actual. Los efectos persistentes de la misteriosa niebla lo subrayan aún más. A la lista de sucesos extraños se suma la misteriosa niebla que cubrió recientemente partes de Francia. Inicialmente descartada como un fenómeno meteorológico natural, esta niebla ha generado alarma debido a sus inusuales propiedades. Los testigos describieron la niebla como densa, pegajosa y con un olor similar al de un químico. A diferencia de la niebla típica, que suele disiparse con el aumento de la temperatura, esta persistió en algunas zonas durante periodos prolongados, lo que generó una creciente preocupación. Informes de varias regiones indican que la niebla no solo redujo la visibilidad, sino que también dejó un residuo extraño en vehículos y edificios. Los residentes que entraron en contacto con la niebla reportaron síntomas como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza e irritación de la piel. Si bien las autoridades locales inicialmente recomendaron a la población que permaneciera en casa, la persistencia de la niebla dificultó que muchos evitaran la exposición por completo. Científicos ambientales están realizando pruebas para determinar la composición de la niebla. Los análisis preliminares sugieren que podría contener altos niveles de partículas y posiblemente contaminantes industriales. Algunos expertos creen que la niebla podría ser un subproducto de incendios forestales recientes, ya que el humo y las cenizas interactúan con la humedad del aire para crear una condición atmosférica inusual. Otros especulan que podría estar relacionada con la contaminación de fábricas cercanas o incluso con proyectos experimentales de geoingeniería. Las teorías sobre el origen de la niebla han generado un amplio debate. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que la niebla forma parte de un programa secreto del gobierno destinado a manipular el clima. Citan proyectos como HAARP, Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, y experimentos de siembra de nubes como posibles culpables. Si bien estas teorías no están probadas, siguen ganando terreno en línea, donde se comparten ampliamente vídeos y relatos personales. Añadiendo misterio, se suman los informes de luces y sonidos extraños que acompañan a la niebla. En varias regiones, los residentes informaron haber escuchado zumbidos de baja frecuencia y visto luces parpadeantes en la niebla. Estos informes dieron lugar a especulaciones sobre interferencias electromagnéticas o incluso fenómenos aéreos no identificados. Más allá de los efectos físicos, la niebla tuvo un impacto psicológico en los habitantes de las zonas afectadas. La atmósfera inquietante.